¿Cómo es posible que yo soy judío y antisionista? Bueno, primero hay que desarmar la idea de que judío y sionismo son sinónimos. Los judíos son una comunidad internacional, son una cultura, una religión, un origen, una historia. En cambio, el sionismo es una ideología que avala la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina. Yo soy familiar de víctimas de la Shoah, del Hurvun, que en Yiddish significa holocausto. Los judíos que nos oponemos al Estado de Israel entendemos perfectamente que no apoyamos ni validamos los métodos del Hamas contra la población civil, pero entendemos que no es equivalente la fuerza de un Estado que tiene el quinto ejército más poderoso del mundo contra la fuerza de una milicia, y encima que no apoyamos la idea de la culpa colectiva, que porque un grupo lleva adelante atentados se responsabilice y se ataque y se masacre, se extermine a todo un pueblo. Todo israelí sabe, sin sombra de duda, que el pueblo judío existe desde que recibió la Torá en el Sinaí y que es un descendiente directo y exclusivo de aquello. Está convencido de que este pueblo que partió de Egipto se estableció en la tierra prometida, donde construyó el glorioso reino de David y Salomón, dividido luego en Judea e Israel. Del mismo modo, nadie ignora que vivió el exilio en dos oportunidades, tras la destrucción del primer templo en el siglo VI a.C. y la del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Siguió luego una errancia de alrededor de 2000 años. Sus tribulaciones lo condujeron a Yemen, Marruecos, España, Alemania, Polonia y hasta lo más recóndito de Rusia, pero siempre logró preservar los lazos de sangre entre sus comunidades alejadas. Así, su unicidad no se vio alterada. A fines del siglo XIX maduraron las condiciones para su retorno a la antigua patria. Sin el genocidio nazi, millones de judíos habrían naturalmente repoblado Eretz Israel, la tierra de Israel, algo con lo que soñaban desde hacía 20 siglos. Virgen, Palestina esperaba que su pueblo original volviera para hacerla reflorecer, ya que ésta le pertenecía y no a esa minoría desprovista de historia que había llegado allí por azar. Justas eran, pues, las guerras libradas por el pueblo errante para retomar la posesión de su tierra, y criminal la violenta oposición de la población local. ¿De dónde viene esta interpretación de la historia judía? Es obra, desde la segunda mitad del siglo XIX, de talentosos reconstructores del pasado cuya imaginación fértil inventó, en base a fragmentos de memoria religiosa, judía y cristiana, un encadenamiento genealógico continuo para el pueblo judío. La abundante historiografía del judaísmo incluye, desde luego, múltiples enfoques, pero las polémicas en su seno nunca cuestionaron las concepciones esencialistas elaboradas a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bueno, esto lo escribía el historiador israelí Shlomo Zahn en Le Monde Diplomatique allá por agosto de 2008. Su libro La invención del pueblo judío fue durante semanas el más vendido de Israel y fue muy atacado por el sionismo dominante. Hoy en La Base nos preguntamos si, como dice Ilan Papé, otro académico israelí, el sionismo está o no colapsando. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Hoy en La Base queremos afrontar el genocidio israelí tratando de analizar lo que significa ese movimiento ideológico que permea al conjunto de la sociedad israelí, el sionismo. Queremos preguntarnos por la sociedad israelí hoy que se habla tanto de esas movilizaciones contra Netanyahu. Paola Aragón, ¿qué nos tienes preparado? Pues hoy vamos a hablar un poco precisamente de esa diferenciación que venimos viendo de un modelo de Israel buena y un modelo de Israel mala, y vamos a desmontar un poco ese mito de la Israel liberal. Manu Levin, ¿qué nos tienes preparado? Vamos a comentar algunas cosas que hay publicadas en la prensa que nos pueden ayudar a entender por qué Ilan Papé dice que Israel, además de para los palestinos, por supuesto, es también una trampa para los judíos. Hoy vamos a contar además con Liliana Córdoba, de la Red Internacional Judía Antisionista. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, tras el 7 de octubre, muchas, por no decir la mayoría de las grandes voces poderosas en Estados Unidos y Europa,
salieron en tromba a condenar a Hamás y a repetir cual mantra lo importante que era respetar el derecho de Israel a defenderse. Hablaban como si los ataques del 7 de octubre hubiesen brotado de la nada, sin contexto histórico ni geopolítico alguno. Obviaban, por supuesto, cuál era el origen y, sobre todo, la raison d'être de ese Estado de Israel, cuya integridad les parecía absolutamente imprescindible defender a capa y espada. 9 meses y casi 40.000 personas palestinas asesinadas después, una cosa bastante poco estética, hemos visto cómo progresivamente estas voces iban matizando poco a poco su ultradefensa de la defensa de Israel. Eso sí, no porque hubiesen echado de pronto un ojo a los libros de historia y hubiesen entendido que el genocidio llevaba en realidad cocinándose, perpetrándose de hecho más de 7 décadas, no. Más bien, lo han hecho desde argumentaciones casi antipolíticas que vacían de contenido y significado lo que hay detrás del genocidio y que es básicamente la propia creación del Estado de Israel en sí mismo como un proyecto de apartheid. Desde hace un tiempo hemos empezado a ver cómo proliferan estos titulares que señalan como máximo responsable del genocidio al actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Le llaman loco, extremista, dictador. Hemos llegado a oír que Joe Biden había dicho de él que era un imbécil y cómo el todavía presidente de los Estados Unidos se había desmarcado de Netanyahu para intentar que su mala imagen no le pasara factura de cara a las elecciones de noviembre. Estas últimas semanas nos han bombardeado también con encuestas en las que se ve que Netanyahu está perdiendo apoyos y popularidad. Resulta que según un sondeo del canal israelí 12, 2/3 de los israelíes creen que no debería presentarse a una reelección y que tendría que abandonar la política. Ahora, día sí y día también, nos enseñan esas manifestaciones masivas en Tel Aviv donde la propia ciudadanía de Israel pide el fin de la guerra para lograr liberar a los rehenes de Hamás y en las que exige incluso la dimisión como primer ministro de Netanyahu. El periodista Pulitzer del New York Times, Thomas Friedman, ha venido publicando en los últimos meses artículos que reflejan perfectamente esta argumentación. En uno de ellos, Netanyahu está volviendo radiactivo a Israel. Friedman escribía: debido a la forma en que el primer ministro Benjamin Netanyahu y su coalición extremista han estado conduciendo la guerra en la Franja de Gaza y la ocupación de Cisjordania, Israel se está volviendo radiactivo y las comunidades judías de la diáspora en todas partes se vuelven cada vez más inseguras. Ninguna persona imparcial podría negar a Israel el derecho a la autodefensa después del ataque de Hamás del 7 de octubre que mató a 1.200 israelíes en un día, pero ninguna persona imparcial puede observar la campaña israelí para destruir a Hamás, que ha matado a más de 30.000 palestinos en Gaza, alrededor de 1/3 de ellos combatientes, y no concluir que algo ha ido terriblemente mal allí. Bueno, habla aquí Friedman como si el genocidio en Gaza se tratase de un error de cálculo, de una estrategia de defensa desafortunada, y habla también, por supuesto, de esa coalición extremista de Netanyahu como responsable, una estrategia perjudicial también para la propia población israelí. En otro artículo publicado en noviembre de 2022, bastante antes del 7 de octubre, titulado The Israel We Knew Is Gone, el Israel que conocíamos se ha ido, Friedman hablaba del régimen de Netanyahu como una alianza ruidosa de líderes ultraortodoxos y políticos ultranacionalistas, incluidos algunos extremistas judíos antiárabes y abiertamente racistas, completamente fuera de las normas y los límites de la política israelí. En respuesta a aquella columna, Lawrence Davidson, especialista en Oriente Medio, estudioso crítico de la ideología sionista y profesor emérito de Historia de la Universidad de Westchester, publicó La verdadera cultura y el carácter de Israel sionista. En este artículo, Davidson habla de una cuestión clave en todo esto, el mito del Israel liberal y democrático. Un mito, decía, generado por la propaganda que había difundido el imaginario de un Israel idealizado que muchos llevan en sus corazones y que debería ser el verdadero Israel, pero que no lo es. Sin embargo, señalaba Davidson, el de Netanyahu no es el primer gobierno repugnante que han elegido los israelíes. De hecho, al menos en 3 ocasiones anteriores en su corta historia, el electorado eligió como sus líderes a fanáticos ideológicamente comprometidos. Yitzhak Samir, primer ministro entre 1983 y 1984, y luego entre el 86 y el 92, Ariel Sharon entre el 2001 y el 2006, y Menachem Begin entre el 77 y el 83, y al que se le llegó a otorgar el Premio Nobel de la Paz. El propio Netanyahu no es una anomalía. Fue primer ministro entre el 96 y el 99 y desde 2009 hasta 2021, más años incluso que Ben Gurión. Continúa Davidson apuntando que estos juicios del electorado tampoco fueron excepciones que fueran de alguna manera contrarias al carácter nacional de Israel. Todos fueron, como ahora también es el caso, resultados lógicos de un punto de vista nacional representado por la ideología del régimen sionista en Israel, que siempre ha sido fundamentalmente racista y que en ocasiones frecuentes se eleva a alturas frenéticas, supuestamente como reacción a la resistencia legal de sus víctimas palestinas.
Friedman se refiere a Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel, que fue condenado en 2007 por incitar al racismo, apoyar a una organización terrorista judía y defender la violencia de los colonos contra los palestinos, para ilustrar que existe un Israel decente y uno racista que estarían en oposición. Y aquí Davidson le responde lo que podría suponer el quid de la cuestión. Lo que diferencia a Ben-Gvir de otros es su indiscreción pública y diplomáticamente vergonzosa, combinada con la voluntad de Netanyahu de sacrificar el mito del Israel liberal para conservar el poder. Hace menos de 2 semanas, Ilan Pappé publicaba un artículo titulado El hundimiento del sionismo, que podéis leer en Diario Red, en el que auguraba que precisamente sería la fractura de la sociedad judía israelí uno de los factores que pueden poner en riesgo el proyecto colonialista del Estado de Israel en sí mismo. En la actualidad, escribía Pappé, esta sociedad se compone de 2 campos rivales incapaces de encontrar un terreno común. Y habría así pues un bando que podría denominarse el Estado de Israel, formado por judíos europeos y sus descendientes más laicos, liberales y en su mayoría, aunque no exclusivamente, de clase media, que contribuyeron decisivamente a la creación del Estado en 1948 y siguieron siendo hegemónicos en él hasta finales del siglo pasado. A priori, este podría parecer el bando de los buenos, de los demócratas, de los occidentalistas, pero Pappé advierte, no se equivoquen, su defensa de los valores democráticos liberales no afecta a su compromiso con el sistema de apartheid que se impone de diversas formas a todos los palestinos que viven entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Su deseo básico es que los ciudadanos judíos vivan en una sociedad democrática y pluralista de la que estén excluidos los árabes. Y en este punto cabe recordar, como explicaba maravillosamente bien Daniel Lobato en el artículo Israel nunca tuvo derecho a existir, publicado en mayo en El Salto, que en realidad la construcción de Israel como una colonia en el territorio palestino es anterior a la Segunda Guerra Mundial y que fue Gran Bretaña el país que en 1920 comenzó a ocupar militarmente Palestina, comenzando a llevar colonos judíos masivamente con la decisión de erigir para ellos un Estado que, en reciprocidad, ayudase a los occidentales a dominar la región del petróleo y el Canal de Suez. Israel fue en su propia creación una herramienta colonialista de Europa y de los Estados Unidos después, a través de la que se buscaba crear un enclave geopolítico a modo de proxy con el fin de extender ese occidentalismo hacia el mundo árabe. Es decir, un estado de apartheid cuya aspiración era acabar con la arabidad, de la misma manera que el colonialismo ha operado siempre en la historia. Por ejemplo, en América Latina, aspirando a erradicar a las poblaciones indígenas por el bien mayor de importar los verdaderos y muy cristianos valores liberales y modernos. Y de hecho, en este sentido, Israel ha servido también como laboratorio hiperneoliberal, financiado por los Estados Unidos durante muchas décadas y hasta el día de hoy dedicado al desarrollo tecnológico, militar y armamentístico, además de ser un paraíso fiscal. Y para entender hasta qué punto esto es así, basta con ver el grado de normalización que hay todavía hoy entre gran parte de su sociedad, de esa sociedad colonial, cuando en esos vídeos de TikTok propagandísticos salen, por ejemplo, chicas jóvenes, aparentemente modernas, soldados con la bandera del orgullo gay, bromeando y riéndose de los niños y niñas palestinas asesinados, o entre los escombros y juguetes destrozados de las casas bombardeadas, o esas imágenes en las que israelíes se sentaban con sus hamacas a contemplar los bombardeos contra los palestinos como si se tratase de fuegos artificiales. Y esa normalización de la deshumanización de las personas palestinas no es residual ni una anécdota y no viene de la nada. Varios informes a lo largo de los años, por ejemplo, han señalado cómo en las escuelas de Israel existen vetos a la hora de hablar de la historia palestina. Incluso siendo los palestinos el 20% de la población de Israel, se niegan a nombrarlos como tal, palestinos. En fin, por el otro lado, señala Pappé, existe el bando del Estado de Judea que se desarrolló entre los colonos de la Cisjordania ocupada. Goza de crecientes niveles de apoyo dentro del país, dice Pappé, y constituye la base electoral que aseguró la victoria de Netanyahu en las elecciones de noviembre de 2022. Su influencia en las altas esferas del ejército y los servicios de seguridad israelíes crece exponencialmente. El Estado de Judea quiere que Israel se convierta en una teocracia que se extienda por toda la Palestina histórica. Para lograrlo, está decidido a reducir el número de palestinos al mínimo y contempla la construcción de un tercer templo en lugar de Al-Aqsa. Sus miembros creen que esto les permitirá renovar la era dorada de los reinos bíblicos. Para ellos, los judíos laicos son tan herejes como los palestinos si se niegan a unirse a este empeño. Y dice Pappé que más de 500.000 de israelíes adscritos al Estado de Israel, a la otra facción, han abandonado el país desde octubre, lo que indica que el país está siendo engullido
por el Estado de Judea. Se trata, por tanto, de un proyecto político que el mundo árabe y tal vez incluso el mundo en general no tolerarán a largo plazo. Pues efectivamente, hay una facción, la de Judea, dispuesta a sacrificar el mito del Israel liberal, a la que algunos llaman extrema derecha, y otra, la facción del mito. Y con todas estas tensiones internas entre colonizadores y otros factores que expone Papé, parece que cada vez más podríamos estar acercándonos al colapso de Israel como Estado, y que lo que toque ahora sea precisamente abordar el modo en el que se llevará a cabo la descolonización del territorio palestino, al que están dejando absolutamente devastado los israelíes. Gracias, compañera. Zionism is a political movement which is causing bloodshed. It's a bloodshed. That's where our family is from. I'm from Israel. How can you hold that flag? This is because the actions of the Zionist people, they are responsible for the bloodshed. That's where ancestors. We lived in a beautiful peace. We lived in a beautiful peace with Palestinian people for hundreds of years. How can you say that you're not a Jew? You're not a Jew. How dare you? How can you say that you're Jewish? How can you shame your own people? Jewish, I'm standing it. I don't want that. That is our country. How dare you say that about our own people? What's wrong with you? Manu Levin, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, Paula nos ha descrito hace un momento una sociedad racista y deslizada hacia el fascismo, con un peso interno cada vez mayor de un sionismo mesiánico encarnado en los colonos de Cisjordania, lo que el historiador israelí antisionista Ilan Papé llama el Estado de Judea, que vive bajo un régimen, toda la población israelí, de propaganda supremacista y de propaganda de guerra permanente, y que muestra un comportamiento electoral y social cada vez más ultraderechista, apoyando con fervor un proyecto colonial cuyas violencias en general, sobre todo para quienes viven en lugares como Tel Aviv, no les afectan directamente. Bueno, esta es, en cierto modo, la deriva social y política natural de una sociedad conformada por colonos. En uno de los últimos programas que dedicamos a Palestina, os traje un texto de Ilan Papé publicado en castellano en Sin Permiso y Viento Sur. Se titulaba Oscurece antes del amanecer, pero el colonialismo de los colonos israelíes llega a su fin. En ese texto, Papé afirmaba que lo que estamos viviendo es el colapso del proyecto colonial sionista en Palestina, y decía lo siguiente, decía: este proyecto histórico ha llegado a su fin y será un fin violento. Este tipo de proyectos suelen derrumbarse violentamente y, por lo tanto, se trata de un momento muy peligroso para sus víctimas, que son siempre las y los palestinos, junto con los judíos, porque también los judíos son víctimas del sionismo. Quiero que partamos hoy de esta última afirmación de Ilan Papé y profundicemos un poco en esa idea que dice él de que los judíos israelíes son verdugos de los palestinos, pero que al mismo tiempo los judíos también serían víctimas del propio proyecto sionista. Es una cuestión compleja, pero aquí no tenemos miedo de entrarle a los debates, por espinosos que sean. Pues vamos con ello. ¿Qué nos traes, Levin? Pues os quiero leer algunos fragmentos de una pieza publicada en el Middle East Eye por Joseph Massad. Joseph Massad es un profesor jordano de política moderna e historia intelectual árabe de la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde en los últimos meses hemos visto las más grandes movilizaciones contra el genocidio en Gaza, con un gran protagonismo de las comunidades judías antisionistas que viven en Nueva York. Massad es autor de varios libros, por ejemplo, Efectos coloniales, la creación de la identidad nacional en Jordania, o La persistencia de la cuestión palestina, ensayos sobre el sionismo y los palestinos. Y en los últimos meses este profesor ha sido puesto en el punto de mira por parte de la prensa pro-genocidio en Estados Unidos. Joseph Massad, profesor de Columbia y partidario de Hamás, no tiene lugar para enseñar, tiene el poder de infectar. Estos son los términos en los que el New York Post, por ejemplo, habla sobre este profesor de Columbia. Bueno, Massad, como os decía, publicó recientemente un texto en el Middle East Eye titulado La oposición judía a Israel es tan antigua como el sionismo, en el que primero parte del presente y habla de las organizaciones judías que están encabezando protestas contra el sionismo en Europa y Estados Unidos, y a continuación repasa la historia de los movimientos judíos antisionistas en Europa y en Estados Unidos. Quiero que comentemos algunos fragmentos de este texto porque creo que son muy útiles para entender eso que planteaba Ilan Papé.
Lo primero, el texto de Massad incluye los datos de una encuesta hecha en Estados Unidos que dice: una encuesta realizada por el Jewish Electorate Institute en junio y julio de 2021 reveló que el 22% de los judíos creía que Israel estaba cometiendo genocidio contra los palestinos. El 25% estaba de acuerdo en que Israel es un estado de apartheid y el 34% pensaba que el trato de Israel a los palestinos es similar al racismo en Estados Unidos. De los menores de 40 años, el 33% creía que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos. Estas cifras se recopilaron 2 años antes del genocidio actual. Bueno, estos datos que dicen que millones de judíos que viven en América se oponen a Israel, y ahora con lo que está pasando, pues mucho más, evidentemente. Primer elemento que vamos a dejar ahí aparcado, y vamos a leer algunas frases, como os decía ahí, hechos históricos que repasa el texto. Dice Massad: mi querida amiga Evelyn Hecht-Galinsky, incansable activista judía alemana antisionista, miembro de la coalición de grupos judíos contra la ocupación llamada Judíos Europeos por una Paz Justa, no es más que un ejemplo. El padre de Evelyn, Heinz Galinsky, superviviente del Holocausto de Auschwitz, dirigió el Consejo Central de Judíos de Alemania Occidental de 1954 al 62 y de nuevo desde el 88 hasta su muerte en 1992. Un cristiano alemán pro-Israel ha acusado a Evelyn de antisemita por su antisionismo. Un cristiano alemán pro-Israel acusa a la hija de una víctima del Holocausto de antisemita por su antisionismo. Tócate los pies. Pero nada de esto es nuevo, continúa el texto. Los judíos europeos y estadounidenses han estado en la vanguardia de la oposición al sionismo desde su nacimiento como movimiento colonial de colonos a fines del siglo XIX. En agosto de 1897, Theodor Herzl intentó convocar el primer congreso sionista en Múnich. Sin embargo, fueron las fuerzas combinadas de un gran número de rabinos ortodoxos y reformistas, que normalmente estaban de acuerdo en muy pocas cosas, las que le desalojaron a él y su herética organización de Múnich. Se vio obligado a convocar la conferencia al otro lado de la frontera, en Basilea, Suiza, donde difamó a los rabinos antisionistas como los rabinos de la protesta. Los judíos franceses también parecían inmunes al atractivo del sionismo. Herzl los había descrito en sus diarios de la siguiente manera despectiva y antisemita: eché un vistazo a los judíos de París y vi una semejanza familiar en sus rostros. Narices atrevidas y deformes, ojos furtivos y astutos. Herzl estaba horrorizado por el patriotismo de estos judíos franceses que les hacía aún más reacios al sionismo, algo que lamentaba y condenaba. 6 semanas después de la fundación de la organización sionista, los judíos rusos formaron el BAN, la Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia, y se opusieron vehementemente y ridiculizaron el sionismo. El BAN mantuvo esta postura hasta que sus miembros fueron borrados de la existencia durante la Segunda Guerra Mundial en las brasas de las cámaras de gas y los crematorios de la Alemania nazi. Todo ello al margen de los judíos comunistas de Europa del Este y de la Unión Soviética, que condenaban el sionismo sin paliativos, sin atribuirse una comunidad concreta. Continúa Massad. Antes y después de que Lord Arthur Balfour, ministro de Asuntos Exteriores protestante evangélico británico, hiciera su infame declaración en noviembre de 1917, las principales personalidades y organizaciones judías británicas se opusieron con determinación a sus planes. El ex secretario de Estado para la India y único miembro judío del gabinete británico en aquel momento, Lord Edwin Montagu, declaró: toda mi vida he intentado salir del gueto. Ustedes quieren obligarme a volver allí. Toda mi vida he intentado salir del gueto. Ustedes quieren obligarme a volver allí, en referencia a Israel. Los líderes judíos británicos también protestaron contra lo que consideraban una política británica prosionista y antisemita. La Junta de Diputados de los Judíos Británicos y la Asociación Anglo-Judía, las dos organizaciones judías británicas más importantes de la época, escribieron una carta publicada en The Times en la que afirmaban que el establecimiento de una nacionalidad judía en Palestina basada en esta teoría de la supuesta falta de hogar de los judíos, sin duda tiene el efecto en todo el mundo de etiquetar a los judíos como extraños en sus tierras nativas y de socavar su posición duramente ganada como ciudadanos y nacionales de estas tierras. La teoría de la supuesta falta de hogar de los judíos tiene el efecto en todo el mundo de etiquetar a los judíos como extraños en sus tierras nativas y de socavar su posición duramente ganada como ciudadanos y nacionales de esas tierras como cualquier otro. En Estados Unidos, destacados judíos estadounidenses se levantaron en armas cuando el presidente racista, antinegro y antinativos americanos Woodrow Wilson respaldó la declaración Balfour. Ya en 1919, Julius Kahn, congresista judío de San Francisco, entregó a Wilson una declaración respaldada por 299 judíos, tanto rabinos
palestinos como laicos. El documento, que denunciaba a los sionistas por intentar segregar a los judíos e invertir la tendencia histórica hacia la emancipación, se oponía a la creación de un Estado claramente judío en Palestina por ser contrario a los principios de la democracia. El documento denunciaba a los sionistas por intentar segregar a los judíos e invertir la tendencia histórica hacia la emancipación. En 1944, Lessing J. Rosenwald, presidente del Consejo Americano para el Judaísmo, declaró: el concepto de un Estado racial, el concepto hitleriano, es repugnante para el mundo civilizado, como atestigua la temible guerra global en la que estamos envueltos. Insto a que no hagamos nada que nos devuelva al camino del pasado. Entre los judíos alemanes, el filósofo Hermann Cohen publicó en 1915 Germanismo y Judaísmo, que se oponía al proyecto sionista, argumentando que los judíos no necesitaban una patria, puesto que eran parte integrante de Europa. El concepto de un Estado racial, el concepto hitleriano, es repugnante. Los judíos no necesitaban una patria, puesto que eran parte integrante de Europa. Bueno, creo que con todo esto ya va quedando claro por dónde va la reflexión, ¿no? Ahora la vamos a completar, pero antes un hecho histórico más que, por una parte, puede ser anecdótico en relación a la historia completa de los judíos en el siglo XX. No hay que sobredimensionarlo, por lo tanto, y de hecho mi conclusión se desprende más de todo lo anterior que de este hecho concreto. Pero, por otro lado, es un hecho que nos va a servir para terminar de entender el punto que estamos argumentando aquí. ¿Sabéis lo que fue el Acuerdo Habará? Pues muy brevemente, el Acuerdo Habará en castellano significaría literalmente acuerdo de traslado. Fue un pacto firmado el 25 de agosto de 1933 entre la Federación Sionista de Alemania, el Banco Anglo-Palestino, un banco sionista, y el gobierno de la Alemania nazi. En aquel momento, organizaciones judías de América y Europa habían llamado al boicot al Tercer Reich por sus políticas antijudías. Para romper este boicot y para transferir Habará a personas judías, la Alemania nazi firmó este acuerdo según el cual la principal organización sionista mundial se comprometía a colaborar con los nazis rompiendo ese boicot a cambio de permitir la salida del país de los judíos, siempre y cuando fuera con destino a Palestina. Los nazis organizaban los viajes, de hecho miles de judíos alemanes llegaron a Palestina en barcos con la bandera de la esvástica e incluso organizaron campos de entrenamiento para preparar a las juventudes sionistas en su emigración. Ese acuerdo significó que unas 60.000 personas judías emigraron a Palestina entre 1933 y 1939. Ahí queda el dato. Quien quiera saber más sobre esto puede buscar en Internet, hay muchísima información. Jorge Ramos Tolosa, profesor de Historia en la Universidad de Valencia y con quien hemos contado aquí en algún programa, ha publicado cosas sobre ello. He visto también que hay un libro de Leni Brenner, El sionismo en la era de los dictadores, con más información sobre ese hecho histórico para quien le interese. Esto, insistimos, hay que ponerlo en la dimensión que tiene. Sucedió antes del Holocausto y no significa que el establecimiento de un Estado judío en Palestina fuera un proyecto del Tercer Reich. Eso sabemos que históricamente no es así. Pero sí significa que los nazis vieron en el sionismo un instrumento para sacar a judíos de Alemania y para romper y cambiar la hegemonía dentro de la propia política judía, que venía estando dominada por el Bund. Y que los sionistas, por su parte, estuvieron dispuestos a traicionar también en términos de clase a los judíos alemanes, rompiendo el boicot y colaborando con los nazis a cambio de llevarse a Palestina parte de sus bienes. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto que os hemos soltado aquí? Pues lo siguiente. La propaganda sionista y los poderes mediáticos que la replican, lo hemos visto aquí muchas veces, llaman antisemita a todo el mundo que se oponga al Estado de Israel, incluso aunque quienes se opongan sean judíos. Pero con el texto de Massad que citábamos antes y las frases que fuimos enfatizando presentes en la cabeza, ahora pensemos, ¿lo realmente antisemita no es acaso el sionismo, que es la idea de que hace falta que exista un país solo para los judíos? ¿Lo antisemita no es la idea de que es mejor que estén ahí todos juntos los judíos en su propio Estado, porque si están en Europa, que es donde estaban antes, entonces ya sabemos lo que pasa, que los perseguimos, asesinamos y expulsamos? ¿Lo antisemita no es acaso la idea de que los judíos no pueden vivir donde quieran, en sus propios países de origen, sin que haga falta crear un gueto solo para ellos? ¿Por qué, mientras millones de judíos en el mundo protestan contra el genocidio, resulta que los mayores sionistas del siglo XXI son los fascistas y los antisemitas de toda la vida? Igual
igual, si toda la ultraderecha internacional, tradicionalmente antisemita, apoya con fervor el mantenimiento del proyecto colonial israelí en Palestina, no es solo porque vean en Israel la concreción de su proyecto racista, islamófobo y supremacista blanco, que también, por supuesto, también es porque, en el fondo, Israel es un gueto para los judíos, un gueto que sirve para que los judíos estén ahí, en lugar de, por ejemplo, en Europa, que es de donde procedían millones y millones de ellos. Que estén ahí, además, siendo el mascarón de proa de la defensa de los intereses en esa región de las mismas oligarquías occidentales que los masacraron y los expulsaron y los reventaron durante siglos. Dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Sabéis lo que es la ley del retorno? La ley del retorno es una de las leyes más importantes de Israel, que dice que toda persona de origen judío que migre a Israel recibe la nacionalidad inmediatamente y poco menos que le dan una casa y un trabajo y le enseñan el idioma. ¿Por qué no una ley del retorno en Polonia, o en Rusia, o en Lituania, o en Alemania, o en Ucrania, o en España, de donde se expulsó a todos los judíos, ¿no? Que todo descendiente de judíos de esos países que vuelva reciba la nacionalidad, una casa y un trabajo. No, claro, mejor que estén ahí en Israel, ¿verdad? Yo entiendo, es lógico, que tras el Holocausto, el sionismo, que siempre había sido minoritario en las comunidades judías, se hiciera mayoritario y muchos se convencieran de que sí, de que igual hacía falta un país para los judíos. Hay que analizar la historia con cuidado, pero en el fondo, insisto, lo verdaderamente antisemita, antijudío, es la idea y el proyecto de que los judíos es mejor que estén en un país aparte. De hecho, no hay más que ver que quienes siguen siendo hoy los defensores de ese proyecto, que nunca había sido un proyecto judío, sino un proyecto colonial europeo, ¿quiénes son? Así es. Bueno, vamos a cerrar el círculo. Volvamos a Ilan Pappé. Entrevista que concedió en febrero a un diario chileno. Ilan Pappé, historiador israelí. La única esperanza es cambiar el término paz por descolonización y crear un Estado único en Palestina. Pregunta: los acuerdos de Oslo fueron considerados como una victoria de la diplomacia internacional, pero fallaron en alcanzar sus metas. ¿Existe hoy una esperanza para una solución diplomática? ¿Debemos seguir intentando crear procesos de paz? Respuesta de Ilan Pappé: la única esperanza que queda es reemplazar la paz por la descolonización, lo que implica el establecimiento de un Estado democrático sobre todo el territorio de la Palestina histórica, el cual va a recibir a todos los refugiados palestinos. Esto se trata menos sobre la paz y más, dice Pappé, sobre una reconciliación entre una sociedad colonizadora y un pueblo colonizado. Es un proceso doloroso para todos, pero el único que vale la pena perseguir si queremos evitar un próximo ciclo de derramamiento de sangre. Pregunta: hace décadas que defiendes la solución de un solo Estado para palestinos e israelíes. ¿Sigues creyendo que eso es viable? Respuesta de Ilan Pappé: no es una cuestión de viabilidad. Existen solo dos opciones: una coexistencia entre judíos y palestinos en un solo Estado democrático o una situación de destrucción mutua asegurada. En un futuro inmediato será difícil empujar esta idea o cualquier idea de una posible solución, incluyendo la propuesta de los dos Estados, pero en un tiempo más, dice Pappé, la realidad obligará a la gente a darse cuenta de que una solución tiene que poner fin a la colonización, a la opresión, a la limpieza étnica y al genocidio. En definitiva, esto no va de guerra ni de paz, va de descolonización, desmantelamiento de todas las estructuras coloniales en Palestina, leyes del retorno en Europa, en los países de los que realmente fueron expulsados los judíos, quizá, y un Estado laico y democrático en Palestina con igualdad para todos sus habitantes, desde el río hasta el mar. También para los judíos, porque el derrocamiento de la colonización sionista no significa el fin de la vida judía en Palestina. Puede haber vida judía, toda la que quieran, pero en igualdad con los árabes y con cualquier otro ser humano que quiera habitar ese territorio, no en un Estado supremacista etnorreligioso. Sudáfrica es el ejemplo. Gracias, Manu. Tensión, enfrentamientos y agresiones han marcado la celebración este domingo del desfile de las banderas, una marcha ultranacionalista israelí que ha cruzado la ciudad vieja de Jerusalén para conmemorar la fecha en la que el Estado judío tomó el control de la parte oriental de la urbe. Miles de israelíes, muchos de ellos de extrema derecha, han atravesado el barrio musulmán, lo que ha dado pie a choques con los palestinos y tensión con la policía. Más de 20 palestinos resultaron heridos por efectos del gas pimienta o gases lacrimógenos, según la Media Luna Roja. Para los israelíes, la jornada marca la reunificación de la ciudad, mientras que los palestinos la consideran el inicio de la ocupación y un acto provocativo. Bueno, hoy contamos con Liliana Córdoba, de la Red Internacional Judía Antisionista. Liliana, muchísimas gracias por atender a Canal Rey y a La Base. Un gustazo. Y ya les tengo que felicitar, medalla de honor a este programa. Muchísimas gracias. Bueno, esta oleada de movilizaciones pro-palestinas en todo el mundo han dado visibilidad a un gran movimiento de judíos antisionistas. Esto no siempre se había visto de manera tan clara.
¿Cómo valoras que millares de jóvenes judíos en todo el mundo se estén movilizando contra Israel? Bueno, millares, no sé, pero que son muchos, no podemos calcular exactamente, son varios miles. Todavía falta, nosotros queremos que sean muchos más, evidentemente, pero es un gran cambio, evidentemente. Yo creo que las contradicciones que se fueron dando en todo lo que es el proyecto sionista, fue emergiendo a la luz ya de hace algunas decenas. Lo que pasa que esta vez eso ya no es, digamos, unos crímenes, esto ya, como todos casi lo definen, esto ya es parte de un genocidio. Perdón. Y cuando se ve que los identifican a estos jóvenes judíos con los judíos que están cometiendo ese genocidio, evidentemente que todo entra en ebullición y uno se pregunta, y ellos se preguntan sobre todo, ¿somos nosotros parte de esa responsabilidad? Y efectivamente, cuando se quiere delimitar y decir no somos parte, no en nuestro nombre, es donde empieza a haber esa ruptura que tiene varias dimensiones, no todos están, digamos, en la misma etapa de su confrontación con el proyecto sionista, pero esta evolución que hay es evidentemente, son preguntas que llevan a rupturas pequeñas o definitivas. Paola. Hola Liliana, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, porque hemos hablado un poco, ¿no?, de eso que dice Ilan Pappé, de que hay, por un lado, ese Israel, Estado de Israel y Estado de Judea, por un lado como esa Israel liberal y por otro esa Israel más fundamentalista. Cómo esa Israel fundamentalista podría estar devorando un poco a los sionistas laicos para que Israel avance hacia una teocracia, pero también por parte de Occidente esa contraargumentación un poco, ¿no?, de que hay que apoyar a la Israel liberal, a la Israel buena, y se deja un poco atrás el hecho de que esta también forma parte del mismo proyecto colonial sobre Palestina. ¿Existe alguna manera o qué podemos responder frente a esos argumentos, ¿no? ¿Es realmente una salida a defender un Estado de la Israel buena, la Israel liberal? Bueno, podía ser en el tiempo, al principio, digamos, que se estableció el Estado de Israel, eso podía ser de alguna manera una postura, digamos, que podía responder también a ciertos ideales, porque todavía no se conocía realmente lo profundo del proyecto sionista. O sea, el hecho que digamos que eso fue casi, porque no fue, pero casi una respuesta al genocidio, es lo que dio también una perspectiva que las críticas, digamos, que no se vaya realmente a profundizar sobre la índole del Estado sionista. Pero hay que ver que también fue un proyecto que acompañó completamente la socialdemocracia a nivel internacional. El Estado sionista, digamos, tuvo su legitimidad gracias al voto en las Naciones Unidas, donde dos, digamos, factores esenciales le dieron su ok, que fue Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética. No olvidemos que la Unión Soviética dio no solo un apoyo en el voto de las Naciones Unidas, sino que apoyó con armas, las armas de Checoslovaquia en esos tiempos, que ya no se usaban porque se terminó la Segunda Guerra Mundial, se las dieron digamos, a las milicias sionistas. Eso evidentemente blanqueó, si se quiere, o lavó la cara del proyecto sionista, porque había multitudes entonces en el mundo que eran adherentes a los diferentes partidos comunistas. Entonces, digamos que el proyecto
al principio tuvo mucha buena prensa. Y bueno, hasta que se empezó realmente, como no se les creía a los palestinos, porque los palestinos ya sí hacían investigaciones muy interesantes sobre lo que pasó en el 47 y 48, pero una vez que ya judíos israelíes empezaron a analizar todo lo que pasó, la historia, digamos, del proyecto sionista, gente en el mundo, yo entre ellos, abrió los ojos y dijo, aquí pasó otra cosa, no lo que nos contaron, como Pablo, digamos, contó al principio del programa, cómo los sionistas veían su propio proyecto. Entonces, hoy en día, evidentemente, como en todo colonialismo, sí, no se llega a expulsar a todos los nativos, el proyecto, y los nativos empiezan a responder con movilizaciones, con lucha armada, con muchas, confrontando el proyecto colonial. Efectivamente, la cosa va siempre a cada vez más y más planes catastróficos para el mundo de los nativos, pero evidentemente eso también repercute, como el carcelero y el preso repercute también en el carcelero. Y tenemos que, no puedo agregar nada más, añadir nada más a la distinción que hace el historiador y militante Ilan Pappé. Y cuando yo quiero solamente decir que hoy en día hay 3 bloques en la sociedad israelí, y 2, coincido completamente con lo que dice Ilan, que es, él lo llama el proyecto Israel y el proyecto Judea. Yo diría que son los fascistas mesiánicos y los fascistas que de alguna manera yo los llamaría más bien pragmáticos. Y esas dos, o sea, estos dos mundos están en pugna. Y aparte hay un mundillo pequeño que son los que hicieron, por ejemplo, un meeting hace algunos días. Son 5.000 israelíes que han que, digamos, promulgan realmente la paz en el sentido de hay que abandonar los territorios ocupados del 67, hay que hacer un canje justo con el Hezbollah, con Hamas en Gaza, y hay que negociaciones, digamos, con los palestinos. Esos son 5.000. Es 0,08% de la población judía israelí. Y son un pequeñísimo grupo. Pero está bien, o sea, ¿qué quiere decir está bien? Nosotros nos felicitamos también de ese grupo, porque las rupturas dentro de esa sociedad realmente nos llevan a entender que ese proyecto mucho futuro no tiene. Y en eso, digo, no hay que olvidar también de lo que está pasando ahora con la cantidad de muertos que hay en el ejército israelí. Son casi 700 en una población pequeña. Yo viví la guerra del Vietnam, de lejos, pero la viví. Cuando empezaron a llegar los ataúdes, eso empezó a cambiar un poco las mentalidades dentro de la sociedad estadounidense. Hay muchísimos heridos, estoy hablando de los israelíes, y más todo el 500.000 que ha abandonado ya el Estado de Israel, de los judíos también. Bueno, y el comercio, y también en la población que está cerca de Gaza y en la población que está cerca del Líbano, han desertado casi todos los habitantes. Así que, digamos, ya hay muchas líneas de ruptura. Y evidentemente, entre los pragmáticos y los mesiánicos no hay la misma manera de ver las cosas, y los dos son fascistas, pero unos
tiene en consideración tenemos que ir hasta donde se puede y los otros no. Ya en Gaza hoy en día, es como dicen que hay una cuarta parte de la banda de Gaza que ya está en las manos, digamos, donde el ejército israelí la controla completamente, los mesiánicos ya empiezan a hacer proyectos como establecerse ahí y, digamos, crear colonias y sinagogas, etcétera. ¿Qué tal, Liliana? Aquí te saluda Manu Levín, un placer escucharte como siempre. Te quería preguntar, bueno, que nos expliques un poco más también desde tu punto de vista, por qué los judíos también son víctimas del sionismo, como dice Ilan Pappé. ¿Por qué los judíos también, digamos, son víctimas del proyecto de establecimiento del Estado de Israel en Palestina? Porque cuando se hace un proyecto y no se tiene consideración y no se piensa que uno está robando la tierra de un pueblo, que lo está sojuzgando, que lo está oprimiendo, que lo está torturando, que tiene un proyecto genocida para ese pueblo y ese pueblo se levanta, evidentemente que los colonos no la pasan bien. Si no, hay que ver la historia de Argelia. Digo, una de las historias más conocidas y más contemporáneas. Los franceses, a pesar que el FLN, que era el Movimiento de Liberación Nacional argelino, pedía a los colonos franceses de quedarse en igualdad de condiciones y de derechos, la mayoría se fue, porque evidentemente era estar en la situación de colono es una situación de privilegio. Lo que evidentemente hay dos cosas, yo diría. Uno, los judíos ahora israelíes en situación de colonos, finalmente van a pagar el pato por lo que están haciendo. Es que es imposible de otra manera, no solo porque hay palestinos, sino que hay con todo vecinos que están luchando también con ellos, que es en el Líbano, que es en Yemen, que son en Irak incluso. Bueno, quién se sabe si se va a extender o no, pero no están solos, no están solos. Eso es de un lado. Y del otro lado es que los judíos mismos van a tener vergüenza de tener que estar identificados con digamos, con este núcleo de verdugos y tener que decir todo el tiempo que judíos y sionistas no es lo mismo. Así que finalmente se va a pagar, el pato lo va a pagar primero los judíos israelíes, pero también los judíos del mundo por esta terrible identificación que se hace entre los dos, digamos, entre las dos categorías, y que hay que estar recalcando todo el tiempo que sionismo y judaísmo no son la misma cosa, y es muy difícil entenderlo, porque finalmente los judíos israelíes son judíos. Y lo que nos olvidamos, y que siempre tenemos que decir, que la gran mayoría numéricamente de los sionistas en el mundo no son los judíos, son justamente los evangélicos protestantes, que son millones y que por unas cosas, una teoría completamente loca, están, digamos, ayudando políticamente y financieramente al proyecto sionista, sobre todo el más colonizador, el más agresivo. Liliana Córdoba Kaczerginski, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Un abrazo, hasta pronto. Un gustazo. Llegamos al final del programa, os dejamos con un tema de Fermín Muguruza, Yajala Ramala. Hasta mañana con La Base Comanche.